Les invito a abrir su Biblia en Gálatas, en el capítulo 1. Vamos con la ayuda del Señor en esta mañana a meditar en el versículo 10, Gálatas 1:10, donde el apóstol Pablo, después de haber proclamado maldición sobre todos aquellos que llevaran un falso evangelio, pregunta: ¿pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar pidiendo la ayuda del Señor. Señor, ahora venimos ante ti para exponer tu palabra, para escucharla. Te necesitamos, Señor. Haz temblar nuestros corazones, nuestras mentes. Haz temblar, Señor, como aquellos dinteles de las puertas del templo que vieron Isaías, Señor, sabiendo que estamos pisando terreno santo, Señor, y ayúdanos a no tomar tu palabra a la ligera, ni tampoco a tomarla, Señor, sin meditar lo que tú en ella nos dices. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, a entender y comprender, Señor, que tú has inspirado tu palabra para que nosotros te conozcamos a tu Hijo Jesucristo y también para que moldeemos nuestras vidas al carácter de nuestro amado Señor. Guíanos, llénanos de sabiduría de lo alto, no de sabiduría terrenal, carnal, sino de lo alto que provenga de ti, Señor, y que tú vayas conformándonos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras convicciones a la luz de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer de nuevo este versículo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando uno lee este pasaje, la pregunta inevitable es: ¿eres una persona de convicciones? ¿Eres una persona de convicciones? ¿Eres una persona que está convencida de que algo es cierto y te mantienes firme en esa certeza, independientemente de la situación o de las consecuencias que te puedan acarrear, el mantenerte firme? Si lo analizas bien, una persona de convicciones firmes es una persona fiable. Una convicción firme, mantenerse firme, dice mucho acerca de una persona. En la palabra de Dios encontramos que un creyente es por definición una persona de convicción. ¿Por qué? Porque primeramente está convencido de que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que dice y enseña es verdad. Está plenamente convencido. Está convencido de que Cristo es Dios hecho hombre, muerto y resucitado al tercer día para el perdón de los pecados de todos aquellos que creen en Él. Está plenamente convencido de que nadie va al Padre sino solamente por Cristo, por gracia y por medio de la fe. Está plenamente convencido de que es pecador porque eso es lo que dice la palabra y que solamente Jesucristo es Salvador. Un creyente está plenamente convencido a través de la palabra que merece el infierno, pero que Dios le ha concedido el cielo solo por su gracia. Está convencido de que la palabra de Dios informa a nuestra conciencia de qué hacer y qué no hacer, y que es luz a nuestro camino, como dice el salmista en el Salmo 119, 105. Está convencido, plenamente convencido, de que aquellos que confían en sí mismos son tontos, porque como dice Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Pero vivimos en una sociedad tan dispersa, tan voluble, que no es fácil mantener convicciones firmes. Hoy una persona con convicciones es sinónimo de una persona intransigente, de una persona intolerante, terca, tosuda, incluso irrespetuosa, porque no respeta las ideas y el modo de pensar de otras personas. Por esa razón, en esta sociedad no es sencillo tener la convicción firme de lo que acabamos de ver de ser cristiano.
Es muy difícil ser una persona de convicción firme viviendo a Cristo y predicando su Evangelio, porque el Evangelio desnuda moralmente a las personas. Porque el Evangelio no es condescendiente con el pecado. Porque el Evangelio acusa a los pecadores. Porque el Evangelio les llama a arrepentirse de sus pecados y a reconciliarse con Dios por medio de la sola fe en Cristo. Porque les dice que no son autosuficientes, que necesitan a Cristo para salvarse, y les advierte de condenación eterna si rechazan la justicia y el amor de Cristo. Ese Evangelio, esa convicción de ese Evangelio es despreciado. Y todo aquel que mantiene esa convicción es una persona terca, tosuda, irrespetuosa con las ideas y el modo de pensar de otras personas. Ese Evangelio es despreciado y lleva al desprecio a quien lo vive y predica con convicción. Y tristemente, por miedo a ese desprecio, muchos cristianos prefieren perder sus convicciones. Ahora prefieren mantenerse en una posición neutral, sin tomar partido entre Cristo y el deseo de los hombres. Y para poder mantener esa posición neutra, para no desagradar a los hombres, han diluido el Evangelio. Hoy día muchos cristianos dicen, no hay que confrontar el error, ya la gente se dará cuenta sola. No hay que identificar a los falsos maestros ni llamarlos por sus nombres, porque quizás sean personas que todavía están en proceso de aprendizaje. Se olvidan de lo que dice Judas, que ellos están ahí ya para condenación. No hay que señalar lo malo, siguen diciendo muchas de las personas cristianas que quieren mantener el equilibrio en esta sociedad. No hay que señalar lo malo, cíñete a señalar lo bueno. Hay que dar más amor, hermano, y menos doctrina, porque la doctrina divide, pero el amor une. Seguro que quizás hayas escuchado muchas de estas frases hechas que se dicen últimamente en el mundo evangélico. Esta posición que evita la confrontación de predicar la verdad parte de un corazón más preocupado por su reputación que por la de Dios. Parte de aquellos que aman más su propia gloria que la gloria de Dios. Son cobardes que bajo el manto de personas amorosas no hacen nada en cuanto la verdad de Dios es atacada. Son personas que han perdido toda convicción porque el temor de los hombres supera el temor a Dios en sus vidas. Pero Dios, igual que hace 2000 años, hoy día sigue llamando a una iglesia que tenga convicción. Porque una iglesia con convicción, igual que un hombre con convicción, dice mucho de esa iglesia. Es una iglesia fiable, es un creyente fiable, que no va a tornar ni a cambiar según sopla el viento de un lugar o de otro. Dios está llamando a una iglesia que tenga convicción porque eso marca su fidelidad a Dios. Que tenga convicción viviendo a Cristo y su Evangelio, que no se avergüence de la verdad bíblica de ese Evangelio de Jesucristo, que estén dispuestos a pagar el precio de llevar el Evangelio puro de Cristo sin alterarlo ni distorsionarlo para ganar el favor de los hombres, que están dispuestos a no agradar a los hombres sino solo a Dios, sirviendo a Cristo como lo que somos, sus esclavos. Y Pablo, en el texto de esta mañana de Gálatas 1:10, expone esta verdad del llamado de Dios y expone su convencimiento personal pleno a pagar el precio que haya que pagar por agradar a Dios y no a los hombres. Y lo expone haciendo dos preguntas retóricas sobre su vida y su ministerio y haciendo una afirmación contundente. Dos preguntas retóricas y una afirmación contundente que te ayudarán a saber si estás viviendo a Cristo y su Evangelio con convicción o estás cediendo ante los hombres. ¿Cuáles son las dos preguntas retóricas? Ya las tienes ahí entre interrogaciones. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Segunda pregunta, ¿o me esfuerzo por agradar a los hombres? Estas preguntas son retóricas, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen aquellos que han estudiado la palabra de Dios y que son eruditos, pero también porque solamente admiten una respuesta. Ante la pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?, la respuesta implícita de Pablo es, solo busco el favor de Dios. Ante la pregunta, ¿me esfuerzo por agradar a los hombres?, la respuesta implícita es, no me esfuerzo por agradar a los hombres.
En resumen, Pablo aquí está afirmando con estas dos preguntas. Me da igual lo que piensen los hombres, solo busco el favor de Dios, no agradar a los hombres. Estas preguntas vienen luego, si recuerdas, de hace unas semanas, de haber proclamado maldición sobre aquellos que traían falsos evangelios. Es el contexto anterior de los versículos 8 y 9. Vamos a leerlos. Dice la palabra: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ante esa proclamación de maldición doble, ahora Pablo dice, y si no te gusta, es lo que hay, porque es la verdad. No vengo aquí a agradarte a ti. Muy posiblemente el apóstol Pablo estaba siendo atacado por los judaizantes que le acusaban de amoldarse a los oyentes según su procedencia y de esa manera conseguir que fueran sus discípulos. Según aquellos judaizantes, lo leemos más adelante en la carta de Gálatas y también en el libro de Hechos, según aquellos judaizantes, Pablo a los judíos les predicaba la circuncisión y les obligaba a circuncidarse. Por ejemplo, recuerda a Timoteo. Timoteo en Hechos 16:3, cuya madre Eunice era judía, aunque su padre era griego, pues resulta que Pablo en Hechos 16:1 lo circuncida. Pero a los gentiles no les obligaba a circuncidarse, como hizo con Tito. Tito era griego y él no fue obligado a circuncidarse, como leemos en el capítulo 2 de Gálatas, versículos del 1 al 4. Así que aquellos judaizantes, aquellos falsos maestros, acusaban a Pablo de un doble rasero. Pablo, a uno le dices que se circuncide, a otro le dices que no. ¿Qué pasa? ¿Por qué eres tan voluble? ¿Acaso estás buscando el favor de los hombres y no la fidelidad a Dios? Claro, estas acusaciones, sin el contexto, hizo que los gálatas empezaran a creer que lo que decían los judaizantes acerca de Pablo era verdad. Y por el entono de la carta, aquellos gálatas empezaron a creer lo que aquellos judaizantes afirmaban de Pablo. Y por tanto estaban teniendo dudas y certezas acerca de Pablo, acerca de su verdadera intención, acerca de su ministerio, incluso dudas acerca del evangelio que predicaba. Pero Pablo, con estas dos preguntas, argumenta que a él le hubiera resultado muy fácil ceder a las presiones de los judaizantes, dejar de predicar la libertad en Cristo. ¿Para qué voy yo a proclamar maldición hace un momento? Si realmente estoy buscando el favor de los hombres, no lo hubiese hecho. Si yo estoy buscando la aceptación de los hombres, su beneplácito, su aprobación, que es lo que significa la palabra favor, ¿para qué voy a decir hace un momento que son doblemente malditos? No. Pablo dice, yo no estoy buscando el beneplácito de los hombres, busco el beneplácito, la aprobación de Dios. Tampoco Pablo buscaba complacer a los hombres por cuestiones económicas, como hacían los falsos maestros. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Esa palabra agradar también se puede traducir como ser apreciado, ser colmado de bienes, de elogios, de bienes materiales. Así que Pablo tampoco buscaba ese reconocimiento de los hombres, no buscaba su dinero, no buscaba que lo tuvieran en un pedestal. Pablo no iba a cambiar su mensaje para ser mejor recibido, ni mejor atendido, ni más apreciado por los hombres. No iba a cambiar su ministerio ni sus palabras para que le colmaran de bienes. Él dijo en otro lugar que había aprendido tanto a tener como a no tener. No quería elogios de los hombres. Él estaba plenamente convencido de que no iba a ceder. Así que Pablo estaba dispuesto, costase lo que costase, a no ceder a la verdad del Evangelio, a no ceder a la centralidad de la doctrina de Dios, de Cristo, de su persona, de su obra para la salvación de los que creen. No estaba dispuesto a ceder para que los hombres estuvieran agradados con él, ni para ser aceptados por ellos, ni para caerles bien, ni para recibir el reconocimiento de aquellos hombres. Él no estaba dispuesto a ceder, aunque de eso les supusiera la muerte, que se lo supuso, o pasar necesidades, que pasó necesidades.
Él no estaba dispuesto a ceder, aunque eso significara que muchos le atacaran por ser parcial o le despreciaran, que le atacaran diciendo que no tenía amor por aquellos hombres a los que tachaba de malditos por enseñar otra doctrina. Pablo lo tenía muy claro. Estaba totalmente convencido, me da igual lo que piensen los hombres, solo busco el favor de Dios, no agradar a los hombres. Nunca les agradaré, porque o agrado a los hombres o agrado a Dios. Hermanos, aquí hay un principio muy importante que no debiéramos olvidar. Predicar el Evangelio de Cristo, estar convencidos y con convicción predicar ese Evangelio, no buscando agradar a los hombres, sino solo a Dios, va a crearnos siempre enemistades. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, dijo Pablo en Filipenses. ¿Qué creíamos? ¿Que nos van a recibir con los brazos abiertos cada vez que hablemos de Cristo y su Evangelio, del pecado y del arrepentimiento? No, más bien nos van a recibir con los puños cerrados. Porque el Evangelio de Cristo ofende, y ofende porque reprende. Otro principio es que callar o alterar, aunque sea sutilmente, el Evangelio acerca de lo que Cristo hizo en la cruz, para no tener que molestar a los hombres, para no sufrir las consecuencias, es una forma de avergonzarse de este glorioso Evangelio que nos salvó por miedo a los hombres. No llames estrategia evangelista al miedo al que dirán. Cuando preferimos no ser claros en cuanto a la fe, a la gracia, al pecado, a la cruz, a la salvación, a Cristo, estamos evidenciando que somos personas avergonzadas del Evangelio por miedo a los hombres. Quiero ser extremadamente claro. Cuando predicamos el Evangelio, o te avergüenzas del Evangelio, o predicas el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, implícitamente vamos a llamar a los hombres al arrepentimiento. Estaremos directa o indirectamente denunciando su pecado. Así que sí o sí el Evangelio va a ofender siempre. El pastor John MacArthur dice, nunca suavice el Evangelio. Si la verdad ofende, entonces deje que ofenda. La gente ha estado viviendo toda su vida ofendiendo a Dios, deje que se ofendan por un momento. Es muy cierto que la tarea de llevar el Evangelio, de evangelizar, debe ser hecha con gracia, debe ser hecha con misericordia y con mucho amor. Que estamos llamados a mostrar ese amor a los perdidos porque sabemos a dónde van a ir y que están cautivos de Satanás. Que debemos ser pacientes con ellos cuando se resisten, cuando cuestionan el mensaje del Evangelio. Pero eso no significa que para que no se ofendan debamos remover palabras como pecado, como cruz, como arrepentimiento, como condenación, como infierno. Porque todas ellas son parte central del mensaje del Evangelio. Nunca olvides la verdad bíblica de que la misericordia del Señor solo se alcanza cuando somos justamente acusados por nuestro pecado. Porque sin conciencia de pecado no se necesita misericordia. Sin conciencia de pecado, ¿para qué necesita un Salvador? Por eso es un acto de misericordia exhortar a los hombres a reconocer sus pecados, para así poder exhortarles a que vayan a Cristo para el perdón de esos pecados. Porque esa es la única manera de poder evitar el castigo eterno. Lo contrario es crueldad. Crueldad. Y no quiero acabar esta sección sin hablar del énfasis al amor de Dios que se hace cuando hablamos de Cristo a otras personas. ¿Me van a malinterpretar? Posiblemente, espero que no. Pero hacemos énfasis única y exclusivamente al amor de Dios cuando predicamos a Cristo. ¿Por qué lo hacemos? Quizás en ocasiones para poder acercarnos gentilmente a los pecadores, para poder acercarnos a ellos y, bueno, que no nos rechacen de plano. Y por esa razón tenemos la tendencia a enfatizar el amor de Dios. Mejor dicho, destacamos que fue el amor de Dios lo que motivó a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y eso no es verdad. Dios envió a su Hijo a la cruz para traer gloria a Dios. Para traer gloria a Dios. Y traer gloria a Dios enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Ciertamente hay un sentido correcto en el amor, claro que sí. Pero
¿Es el propósito inicial del Evangelio? No, no es el Evangelio, no es el propósito inicial del Evangelio. A veces usamos el conocido texto de Juan 3:16, pero nos olvidamos del 3:17, donde dice que todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Pero usando Juan 3:16, invitamos a los hombres a responder a ese amor. Pero repito, hay un problema aquí. Eso es solo una parte del Evangelio, no es el Evangelio. Es la parte que menos rechazo produce, porque claro, a nadie le amarga un dulce. Y es quizás también lo que más nos hace ser aceptados. Piénsalo. Si les hablo del amor, no me van a tachar de duro, intransigente, ¿verdad? Ya empiezo a sentirme mejor. Mira, ya al menos, no digo que sea así siempre, pero piénsalo. Por tanto, ¿no será que en ocasiones hacemos énfasis en el amor para no ofender? Para no sentirnos amenazados por el rechazo. Para comenzar agradando a los hombres. El Evangelio, claro que hace mención al amor de Dios, pero es un amor en respuesta a los pecados del hombre. Esos pecados fueron lo que llevaron a Jesucristo a la cruz. Por eso exponer el amor sin exponer el pecado, el costo, la justicia de Dios por ese pecado no es Evangelio. No lo es. Y si suavizamos el Evangelio para no ofender, no solo estamos fallando en cumplir con nuestro deber de predicarlo, sino que piénsalo bien. Quizás estemos pecando de cobardía. Y los cobardes, junto con los idólatras y los adúlteros, ¿a dónde van a ir? Al infierno. Quizás que realmente no has creído en Cristo. Si te avergüenzas del Evangelio, si te avergüenzas de tu Salvador, si tienes más temor a los hombres que a Dios, examina tu corazón. Si dejas fuera una parte de ese Evangelio, no te llames siervo de Dios. Llámate lo que quieras. O si haces énfasis solo en una parte para agradar a los hombres, estás poniendo en duda a Cristo. Estás poniendo en duda su mensaje de salvación, no solamente cuando lo anuncias, sino cuando tú lo estás viviendo. Pones en duda realmente de quién eres siervo. Por eso el apóstol Pablo a continuación hace una afirmación contundente. Ya hemos visto las dos preguntas retóricas y ahora la afirmación contundente. Dice Pablo, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, si Pablo cedía a las pretensiones de los hombres, hubiera significado dejar de hacer lo que Cristo le había mandado hacer cuando le salvó. ¿Y qué fue lo que Cristo le mandó? Que predicara el Evangelio a los gentiles, como leemos en los versículos 15 y 16 de este primer capítulo de Gálatas. Si Pablo hubiera cedido a los hombres, si por agradar a los hombres hubiera ocultado o tergiversado el Evangelio, hubiera supuesto poner en duda, ahora sí, su relación con Cristo y por tanto poner en duda el Evangelio que predicaba, que era precisamente la acusación de los falsos maestros contra Pablo. Si realmente dejo de hacer lo que estoy haciendo, dice Pablo, entonces los falsos judaizantes tienen razón. No estoy predicando a Cristo, pero la confirmación de que ellos son falsos y mienten es que yo predico a Cristo. Es que yo predico a Cristo porque para eso Cristo me salvó. Para eso Cristo nos salvó. Nos salvó para su gloria, para estar con Él eternamente, para ser llamados hijos de Dios, pero mientras estemos en esta tierra, para, como siervos, predicar el Evangelio. Hoy día se nos dice que si no muestras amor por encima de todo, no estás viviendo el Evangelio de Cristo. No estás sirviendo a Cristo, no tienes ni siquiera relación con Cristo. Pero esto no es lo que aquí dice Pablo, sino que dice, cuando diluyes el Evangelio que te salvó para hacerlo más aceptable a los hombres, entonces no tienes ninguna relación con Cristo porque no eres esclavo de Cristo, porque Cristo no te compró. La diferencia es clara, ¿verdad? Repito, no es el amor lo que nos muestra el que realmente tenemos relación con Cristo, sino el que somos firmes a la palabra de Dios, no diluyéndola.
porque sabemos que esa palabra fue lo que nos salvó. Y ahora esa palabra me ha reconciliado con Dios. Y en esa reconciliación con Dios soy su esclavo para cumplir lo que Dios me ha dicho que es llevar su evangelio. Hermanos, nuestra relación con Cristo se basa en que Él nos compró de nuestra esclavitud al pecado para servirle. En 1 Corintios 6, Pablo dice que ya no somos nuestros propios dueños, sino que hemos sido comprados por precio. Ahora no existes para hacer lo que tú quieras, porque no eres dueño de tu vida, no eres dueño de tu destino, no eres el capitán de tu alma. Fuiste comprado con Cristo, Cristo ha pagado el precio y ahora le pertenecemos y Él nos ha encomendado una tarea a llevar a cabo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y uno de esos mandamientos es llevar su palabra sin alterar el mensaje. Y ahora como esclavos de Cristo solamente tenemos un deber, uno solo, no más, obedecer todo lo que Cristo dice en su Escritura que debemos hacer. Todo. No debemos hacer menos, ni tampoco debemos hacer más. Debemos ceñirnos a lo que Cristo nos ha dejado en su palabra para hacer y decir, nada más. Por tanto, si no sirves a Cristo, si no tienes relación con Cristo, ¿qué evangelio vas a llevar? O míralo al revés, si no llevas el evangelio, ¿qué relación con Cristo tienes? Si buscas agradar a los hombres, ¿qué relación con Cristo tienes? Si te callas para no ofenderlos, ¿qué relación con Cristo tienes? De hecho, no llevar el evangelio, temer a los hombres, edulcorarlo, es poner en duda tu relación con Cristo. Y esto es lo que Pablo afirma aquí de manera contundente. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cristo no me compró, sigo muerto en mis pecados. Por eso debemos orar continuamente, Señor, aumenta mi temor de ti. Aumenta mi temor de ti para no caer en el error de temer a los hombres, sino de hablarles con amor tu verdad. Pablo no era un político, nosotros tampoco debemos ser políticos. No era un experto en resolución de conflictos, no somos expertos en resolución de conflictos, ni matrimoniales, ni laborales, ni sociales. Pablo dice, era un esclavo de Cristo, somos esclavos de Cristo. No solamente esclavos porque le reconocemos y le invocamos de ese modo, sino porque estamos rendidos a su servicio en tal medida que solo hacemos lo que Cristo nos ha encomendado hacer, que es predicar su evangelio. La tarea de Pablo no era ganar amigos, era predicar el evangelio. Nuestra tarea no es ganar amigos, ni siquiera adeptos para que llenen la iglesia, es predicar el evangelio. Si luego Cristo, a través de ese evangelio, quiere traer personas, gloria sea al Señor. Pero el propósito es la gloria de Dios. Predicamos el evangelio para la gloria de Dios. Y si Pablo no lo hubiese hecho, si nosotros no lo hacemos, eso pone en duda nuestra relación con Cristo. Nunca te olvides, porque Cristo nos salvó para comprarnos y nos compró para ser sus siervos y siervos para predicar su evangelio. En otras palabras, solo hay una forma de confirmar la veracidad de nuestra fe, incluso de nuestro amor sincero por Cristo, de nuestra relación con Cristo. E incluso de nuestro amor sincero por nuestros semejantes. Y es cuando no cedemos a la verdad del Evangelio de Cristo que predicamos. Es cuando no estamos dispuestos a ceder diluyendo la verdad del Evangelio para no ofender, para no desagradar a los hombres, para ganar sus favores. Solo entonces realmente tendremos una relación con Cristo firme y solamente entonces el Evangelio será el de Cristo, porque seremos esclavos de Cristo. Y solamente entonces realmente estarás amando a tus semejantes, como el Señor te manda. Hermanos, o somos amigos de agradar a los hombres o somos esclavos de Cristo. Ambas posiciones no se pueden mantener. Ya lo dijo el Señor en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro.
Para un creyente, si realmente has sido salvado por la gracia de Dios, no existe alternativa en tu vida que obedecer a Dios para justicia. No hay alternativa. Esta afirmación es radical, pero no puede ser considerada radical. Indiscutiblemente, como dijimos antes, hemos de ser sensibles a la situación desesperada de las personas que están muriendo en sus pecados. Sin embargo, no confundas esa situación desesperada, tu sensibilidad hacia ellos, con dejarles de hablar del todo el Evangelio de Cristo, porque la única solución para sus vidas es declarar todo el Evangelio de Cristo, no suavizarlo, no cambiarlo. No podemos dejarnos esclavizar por las opiniones de las personas para no herirles, porque si eso sucede, por un lado dejamos de ser siervos de Cristo y por otro lado nuestro mensaje nunca va a traer una esperanza real a esas personas por las cuales tú eres sensible. Si queremos realmente ser de esperanza, si queremos realmente tener relación con Cristo, si realmente queremos que las personas crean en Cristo, debemos ser fieles a Cristo, fieles a su Evangelio y no buscar agradar a los hombres. Esta elección es indiscutible para todos los creyentes. Esta defensa de la verdad no solamente la vivió Pablo. Sé que te gusta leer la Biblia. Si te gusta leer la Biblia, vas a encontrar ejemplos por toda la Escritura de hombres que tuvieron que decidir entre agradar a los hombres o agradar a Dios. Yo no quiero cansarte mucho, te invito a que tú busques en tu palabra. Pero ¿quién nos acuerda del compromiso de Josué? Josué 24:15 estaba a punto ya de morir y él les dice lo siguiente al pueblo: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En otras palabras, ustedes sabrán, pero yo sirvo a mi Dios. Eso es convicción. El profeta Daniel fue claro con Nabucodonosor, se jugaba la vida, pero fue claro. Y en Daniel 3 dice Daniel, ciertamente, hablándole al rey, ciertamente nuestro Dios es a quien servimos, y Él puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Cuando ya vamos al Nuevo Testamento, aparte de Pablo, encontramos al resto de los apóstoles viviendo lo mismo. ¿Quién no recuerda a Pedro y a Juan en Hechos de los Apóstoles? Cuando estaban delante del concilio, en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos 19 y 20, el concilio les había dicho, no sigan predicando a Cristo. Y ellos dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y cuando les detuvieron, porque no cedieron a sus amenazas, volvieron a responder en el capítulo 5, versículo 29, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Por 2 veces, hagan lo que ustedes quieran, pero nosotros tenemos la convicción de saber que tenemos que obedecer y temer a Dios y no a los hombres. Tampoco se dieron siglos después mártires como Policarpo, Ignacio de Antioquía, John Huss, por nombrar unos pocos. Todos murieron por mantener esa convicción en Cristo y su Evangelio. Ninguno de ellos estuvo dispuesto a agradar a los hombres ni a ganarse su favor. Pero el ejemplo supremo de no negociar la verdad, ¿sabes quién fue? Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Él, aunque fue entregado y muerto por el anticipado conocimiento de Dios para el perdón de los pecados, como leemos en Hechos capítulo 2, Él fue asesinado por los hombres porque nunca negoció su verdad de que era Dios hecho hombre y que Él era el Salvador del mundo. Nunca negoció. Y mira, te invito a que leas el Evangelio de Juan. En Juan
Juan comienza su evangelio en el capítulo 1, versículo 14, diciendo que Cristo era lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa esto? Que nunca negoció, ni cedió, ni su gracia, ni su verdad. Mira, en el capítulo 2 de Juan, el versículo del 1 al 11, el Señor crea vino, y crea vino en respuesta a la amorosa, a su madre, quien se lo pidió. Y de esa manera Cristo le mostró su gracia tierna por ella. Pero luego, en el mismo capítulo 2, versículos del 13 al 22, no negocia la verdad de que los cambistas habían profanado el templo y los echa de allí con un látigo. En Juan 3, del 1 al 15, en su gracia el Señor ofrece salvación a Nicodemo y a cualquier persona que crea en él. Pero en Juan 3:36 no negocia la verdad de que el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En Juan 4 habla con la mujer samaritana, en su gracia le ofrece agua viva, pero también le dice, debes arrepentirte de tu vida disoluta, y Cristo no negocia esa verdad. En Juan 5, el Señor lleno de compasión muestra su gracia salvando al paralítico. ¿Pero cuándo lo hizo? En el día de reposo. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de que Él era Dios y de esa manera condenar a los fariseos que intentaban matarle por haber sanado en día de reposo y por decir que era Dios. En Juan 6, en su gracia, alimenta a 5,000 personas. ¿Por qué? Porque dice el Señor, los vio como ovejas sin pastor. Pero luego les dice la verdad en Juan 6:26 de que me buscáis porque no habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y les dice la verdad de que si no le siguen para creer en Él, no van a ser salvos. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Capítulo 6, versículos del 53 al 56. ¿Y sabes lo que sucedió por decir Cristo esa verdad? Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Su verdad dividió. En Juan 7, en su gracia ofrece salvación a todo el mundo, pero también le dice la verdad de que la salvación no depende de ellos, sino solamente de la gracia de Dios. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. En Juan 8, en su gracia da esperanza a todo el mundo al decir que Él es la luz del mundo, pero luego no negocia la verdad y dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. En Juan 9, en su gracia sana al ciego, y luego no negocia la verdad condenando a los fariseos como los verdaderos ciegos. En Juan 10 dice que por su gracia Él da su vida por sus ovejas, pero a los fariseos les dice la verdad cruda de que ustedes no creen porque no son mis ovejas. En Juan 11, en su gracia resucita a Lázaro, pero en su verdad condena la incredulidad de la gente. En Juan 12, en su gracia alaba a María por ungirle, pero a los judíos les dice la verdad de que Dios mismo les ha endurecido el corazón para no salvarles. En Juan 13, en su gracia se humilla y lava los pies de Judas, y después no negocia su verdad y lo condena al infierno por entregarle. Hermanos, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de lo que significa estar convencidos de la verdad, mostrando gracia y verdad. El Señor nunca negoció ninguna de las cosas, ni su gracia ni su verdad. Nunca buscó el favor de los hombres, nunca buscó agradarles. Mostró gracia, sí, pero esa gracia nunca anuló su verdad. Hoy día esa presión para que dejemos, aunque sea sutilmente, esa verdad continúa. Hoy día, aún desde el mundo evangélico, es impactante, se nos insta a ceder, a no ser tan intensos, tan severos, tan demandantes con la verdad del Evangelio. Se nos insta a respetar a otras confesiones cristianas, a ser más compasivos. Hoy día se nos insta a insistir en lo que nos une y no discutir en lo que nos divide. Y por eso se nos llama a ser condescendientes, tolerantes con cualquier doctrina,
Y por eso se nos insta a buscar la unidad en amor, aunque eso suponga renunciar a la centralidad de Cristo y a su doctrina expuesta en las Escrituras. Hoy se afirma que la evidencia de un buen cristiano es que busca la unidad en amor, y por eso se nos quiere convencer, lo que dijimos al principio, que el amor une, pero que la doctrina déjala a un lado porque eso divide. En otras palabras, en nombre del amor, hermanos, dejemos a un lado la palabra de Dios. Pero ¿qué hubiera respondido el Señor ante esta propuesta? ¿Qué hubiera respondido los apóstoles o los miles de mártires a lo largo de la historia? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Me esfuerzo por estar agradando a los hombres? Esta irracional propuesta, esta antibíblica propuesta de que nos unamos en amor, pero que dejemos a un lado la doctrina, es algo tan irracional que se hace evidente primeramente porque el que tenga dos dedos de frente, y perdón la expresión, primeramente sabe que toda la palabra de Dios es doctrina. Así que si rechazas la doctrina en amor, en nombre del amor, ¿qué estás rechazando sino la palabra de Dios? Mira, cada vez que leas en la palabra, la Biblia, la palabra enseñanza se traduce de la palabra doctrina. No es una palabra que inventaron los teólogos cristianos para... No, doctrina es enseñanza. Todo lo que Cristo enseñó es doctrina. Todo lo que enseñaron los apóstoles es doctrina. Por mucho amor que tengas, o por mucho amor que quieras expresar sin doctrina, jamás amarás como Dios te ha amado. Jamás amarás como es debido, porque sin doctrina no hay conocimiento de Dios. Y sin conocimiento de Dios no hay salvación. Y sin salvación no hay relación en amor con Dios. Y sin una relación en amor con Dios no podemos amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado, porque desconocemos cómo Dios nos ha amado. Cristo, cuando nos mandó a amar, enseñó la doctrina del amor ágape y nos dio su ejemplo a seguir. Juan 13:34. Un mandamiento, una doctrina nueva os doy, que os améis los unos a los otros. El ejemplo, como yo os he amado, así también, de nuevo doctrina, que os améis los unos a los otros. Siguiendo esa mala enseñanza de amor antes que doctrina, hoy día desde los púlpitos se busca el agradar a los hombres, que todos los que están aquí se sientan bien. Se busca más ese agrado que el ser esclavos de Cristo. Por esa razón hoy día la predicación actual se orienta a que todos ustedes se sientan bien, a que su autoestima se sienta confortada. Hoy día predicar toda la palabra de Dios, predicar la palabra de que somos pecadores, eso, olvídate. Hoy día la predicación está orientada no a confrontar con el pecado, sino a hacer que nos sintamos bien y cómodos. Y por esa razón, la predicación actual está focalizada en el entretenimiento. Es que, entiéndeme, no queremos herir las susceptibilidades, no queremos herir la sensibilidad de aquellos que no piensan como nosotros. Vamos a intentar que vengan el próximo domingo. Leía un argumento de uno de esos que anuncian o que afirman esta terrible verdad. Decía, las personas tienen suficientes problemas cada día de la semana para encima hacerlos sentir para el domingo. Eso no es tener misericordia. ¡Pum! Sigue diciendo, hay que darles un mensaje que los anime, que les haga sentir bien para que el resto de la semana puedan estar bien. Esta nueva sensibilidad cristiana nos ha vuelto poco o nada críticos con las enseñanzas o con las predicaciones que escuchamos. ¿Por qué? Porque si al final lo que importa es el amor, ¿para qué preocuparnos por la verdad? ¿Para qué juzgar lo que se enseña? ¿Para qué discernir si es o no el Evangelio de la gracia del Señor? Basta si lo dijo tal o cual famoso predicador. Basta si sonó bonito. Basta si me hizo sentir bien. Basta si puso su foco en mis necesidades y no en la gloria de Cristo. Pero por otro lado también, y si nos vamos al otro extremo del péndulo, basta si ese maestro me llamó a mis obras,
a mi moralidad, a mi legalismo. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Yo necesito ser parte importante de mi salvación, ser importante de lo que el Señor ha hecho por mí. Eso es lo que me da seguridad de que soy salvo. Hablaba antes con un hermano acerca de lo que dijo el Spurgeon. Lo que salva no es la fe, es el objeto de nuestra fe, que es Cristo. Hoy incluso muchos buscan, yéndonos a los extremos, esos mensajes y cargados de moralidad. Porque mientras más moralidad recibo, más quito yo de mi vida y más seguro estoy de que mi fe ha logrado la salvación. No. Sigues siendo pecador. Ahora sigues luchando contra tu pecado. El que te salvó fue Cristo. Dale la gloria a Cristo. Exalta a Cristo. Lucha contra tu carne. Pero nunca te olvides. No es tu moralidad lo que te ha salvado, es Cristo. Cristo. Hoy en día, desde los púlpitos se exige a los demás a llevarnos a esos extremos y olvidarnos de la pura gracia de Dios en Cristo Jesús. Nos olvidamos que es Dios el que recibe toda la gloria y no nosotros. Ese mensaje de amor o de moralismo es tan perverso, tan perverso. Escuchaba una predicación del pastor Sugel Michelin acerca de cuán peligrosa es la moralidad en las iglesias. Cuán peligrosa es la moralidad en la iglesia. Cómo a las personas que no son creyentes, en vez de predicarles de Cristo, empezamos diciéndoles: tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello otro, tienes que dejar esto, tienes que casarte, tienes que divorciarte, tienes que... Para. Nada de eso va a hacer que esta persona gane el favor de Dios. Porque si eso es necesario para que gane el favor de Dios, entonces la salvación es por obras y no por gracia. Tú preocúpate de llevarle a Cristo y su evangelio. Y ya después el Señor irá cambiando su vida. Pero preocúpate, primeramente, exponer a Cristo, la cruz de Cristo. Pero ese mensaje es tan perverso, repito, que no sé cómo explicarlo para que me entiendan. Es tan perverso que ya comienza a enseñarse desde que somos niños en las iglesias. Desde que somos jóvenes. Desde que somos niños, adolescentes, jóvenes, ya las reuniones carecen de esa doctrina de la gracia. ¿Por qué? Porque lo que se busca es tratarnos amorosamente. Y da igual la edad que tengas, se te sigue tratando como un niño. Y después encima se te trata bien para que sigas viniendo a la iglesia. Y claro, si tú demandas, estoy hablando ahora a los niños y a los jóvenes, si tú demandas que yo no voy a la iglesia porque me aburro y te dan entretenimiento, dices: bueno, pues ahora sí quiero ir, pero no quiero que me enseñen. Pero si no te enseñan la palabra de Dios, si no te enseñan quién es Cristo, vas a acabar en el infierno. Vas a acabar en el infierno. Hoy día se da prioridad al entretenimiento más que a las enseñanzas. Hoy día ves reuniones de jóvenes, de niños, que están saturadas de distracción. ¿Cuántas veces se ha llamado a los jóvenes a reconciliarse con Cristo? A que examinen sus corazones, a que reconozcan que son personas pecadoras. ¿Y sabes por qué es perverso todo esto? ¿Sabes por qué es terriblemente perverso todo esto? Porque esos niños, esos jóvenes, serán los adultos del mañana. Y esos adultos del mañana, a los cuales no se les ha enseñado sana doctrina, cuando vengan los siguientes, ¿qué les va a enseñar? Más diversión y nada de doctrina. Y así, de esa manera, muchos están yendo al infierno, aunque se llamen cristianos, porque nunca nadie les habló
de Cristo y del pecado. Así que no sorprende que hoy en las iglesias pocos llamen al autoexamen. ¿Por qué molestar? ¿Por qué desanimar? ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Yo no sé en qué entorno tú te has criado. No sé si vienes de una iglesia moralista o una iglesia libertaria, da igual. Pero ¿alguna vez te has examinado para saber si estás en la fe? Y dices tú, ¿y por qué me tengo que examinar? Bueno, porque lo dice la palabra. Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examínate para saber si estás en la fe. Pruébate a ti mismo. ¿Cómo sabes si eres realmente un cristiano? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Porque hiciste algún día una profesión de fe? No, eso es muy subjetivo. ¿Cómo sabes que eres un verdadero cristiano? Es crítico que puedas responder a eso, porque la eternidad, tu eternidad está en juego. Pablo nos da la respuesta de cómo saber si somos verdaderos cristianos. En ese texto de 2 Corintios 13:5 dice, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados, es decir, que no seáis salvos? En otras palabras, examina tu corazón para saber si Cristo vive en ti, porque esa es la única evidencia de que eres salvo. No son tus obras, no es ni tu moralidad, ni siquiera es tu bienestar o sensación de paz. Lo que te da certeza de que eres salvo es si Cristo vive en ti. Examínate y respóndete si amas a Dios y a su Hijo Jesucristo por encima de cualquier cosa. Pregúntate si amas su palabra, si conformas tu vida a ella siguiendo y obedeciendo sus mandamientos, sin ceder al agrado de los hombres, porque el que ama a Cristo le obedece. Pregúntate si estás obedeciendo al Espíritu Santo en tu vida o le estás resistiendo, amando más las obras de tu carne, porque la obra del Espíritu Santo en tu vida es conformarte más a la imagen de Cristo. Pregúntate si tus deseos están en este mundo o están en los lugares celestiales donde está Cristo sentado. Pregúntate si tienes miedo a morir porque amas este mundo. Pregúntate si tu vida es una vida de comunión íntima con Dios y con su Hijo Jesucristo. Eso es el que Cristo viva en nosotros. Frente a esa enseñanza vital, ¿qué se nos dice hoy? Nada de eso importa. ¿Te sientes bien? ¿Tienes paz contigo mismo? ¿Sientes amor por tus hermanos? Amor sí. Doctrina no. Hermanos, no podemos negociar la verdad del Evangelio, no podemos buscar el agradar a los hombres, somos esclavos de Cristo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, 1 de Pedro 2:9. Cualquier desviación de esta verdad es dejar de ser esclavos de Cristo. No podemos temer que la doctrina divida. De hecho, ese es uno de sus cometidos. La primera vez que la doctrina de Dios dividió, ¿sabes dónde fue? En el Edén. El pastor Sproul dice, cuando la serpiente puso en tela de juicio lo dicho por Dios, de si comeréis del fruto ciertamente morirán, puso en duda la doctrina de la total obediencia a Dios. Y Eva decidió comer, y ya sabemos el resto de la historia. El Señor vino con su doctrina para separar las ovejas de los cabritos, Mateo 25:32. Vino a apartar a los que quieren seguirle de los que le odian. Vino a separar a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Vino a separar la paja del trigo. Vino a separar la mala hierba de la buena. La doctrina siempre causa división y no debe asustarnos, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, 1 Corintios 11:19, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados de los que no. Sin divisiones doctrinales no habría manera de saber quién está con Cristo y quién contra Cristo. Hermanos, siempre será mejor estar divididos por la verdad,
que unidos en el error. Sin embargo, y no quiero acabar, sin embargo, es necesario decir también, para equilibrar un poco, que muchas de las divisiones dentro de las iglesias son más por orgullo personal que por razones doctrinales. Y eso también es un peligro. Cuidado con el orgullo de nuestras opiniones, de querer tener la razón en base a mis opiniones. La razón sin instrucción es una sin razón. Y la única instrucción válida en las iglesias es toda la palabra de Dios. Mira, en la iglesia de Cristo no valen las opiniones de los esclavos, solamente la opinión del Señor de la iglesia. Hermanos, la presión para ceder por temor a los hombres por buscar su agrado es muy grande. Por tanto, la presión a dejar de predicar todo el evangelio de la gracia de Cristo para salvación también es muy grande. Y la única manera de evitar ceder ante ese temor a los hombres es temer a Dios. Temer a Dios recordando que Cristo nos compró para sí, por tanto ahora somos sus esclavos. A Él servimos y a Él honramos y predicamos su evangelio de la gracia, ni más ni menos. Temer a Dios recordando que no estamos para distraer ni para entretener agradando a los hombres, pero tampoco estamos para exponer un moralismo sin la cruz, llamando a ser para que así se logre el favor de Dios para salvación. Con temor de Dios debemos examinar mucho nuestro entendimiento del evangelio de la gracia de Cristo para no llevar a la confusión. Debemos temer a Dios recordando que amar sin conocimiento doctrinal no es amar, aunque esto chirríe a nuestros oídos, porque el verdadero amor a las almas comienza cuando amamos primeramente a Cristo, porque hemos sido amados primeramente por Cristo. Y eso solamente es posible cuando el Señor nos salva a través de su evangelio. Por eso ahora conocemos al Dios que nos ama, y por eso amar su doctrina es buscar el favor de Dios y no el de los hombres. Es buscar el agrado de Cristo y no el agrado de los hombres. Amando la doctrina, amamos realmente a nuestros semejantes. Por tanto, como embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, debemos rogar a los hombres, exhortar a los hombres, reconcíliense con Dios. 2 Corintios 5:20. Y si predicamos el Evangelio, no tenemos de qué gloriarnos porque estamos bajo el deber de hacerlo. Y ay de nosotros si no predicamos este Evangelio. 1 Corintios 9:16. Así que, ¿buscamos el favor de los hombres o el de Dios? ¿Eres un creyente de convicción? ¿Sí o no? Según lo que respondamos, sabremos si somos esclavos de Cristo o esclavos de los hombres y de nuestro pecado. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es esa espada de doble filo que nos penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y discierne todos nuestros pensamientos, Señor. Pero también es tu palabra que nos confronta para que podamos vivir con convicción a Cristo y su Evangelio en medio de una sociedad que continuamente nos exhorta, nos alienta a no tener esa convicción firme en Cristo. Señor, que nunca nos avergoncemos de tu Evangelio, que siempre te temamos, Señor, porque tú eres el único que puede salvar y tu Evangelio es tu poder para hacerlo. Ayúdanos a examinar nuestras vidas para saber si estamos viviendo con esa convicción. Si no es así, Señor, perdónanos y ayúdenos a confiar en que solamente tú eres nuestro Señor. Ayúdenos a reconocer que somos tus esclavos, Señor. Danos ánimo y valentía para estar dispuestos a pagar el precio que haga falta con tal de que tu nombre sea exaltado para que otros puedan conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.